Estamos con Marcelo Ramal. Él es economista, es profesor de Economía de la UBA en la Universidad de Quilmes, es dirigente nacional de la tendencia del Partido Obrero, ex legislador de Cava por el Frente de Izquierda. Y vamos a hablar con él sobre su visión de los hechos que ocurrieron ayer en Guernica. Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por estar acá y darnos esta entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo aquí y bueno, con esto que pasó en Guernica y bueno, toda esta hay una versión oficial de que había que mucha de la gente que no aceptó el acuerdo que les ofreció el gobierno habían sido de alguna manera incentivados por los partidos de izquierda. Entonces, bueno, queríamos convocarlos a ustedes para que nos den su visión de los hechos, de cómo fue y por qué ustedes estuvieron cerca del conflicto, por qué la gente que se quedó no aceptó la propuesta, ¿no? ¿Cuál era la propuesta y por qué no la aceptaron? Bueno, lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Sí. Esto de que la gente fue manejada, incentivada por partidos de izquierda, te lo voy a definir, macrismo puro. Macrismo en estado recargado. Es lo que hemos escuchado siempre en este país por parte de todos los derechistas que han gobernado o que intentaron gobernar. Realmente es revelador, ¿no es cierto?, que un gobierno que todo el tiempo pretende contraponerse con el macrismo, la derecha, etcétera, bueno, apele a estos recursos reaccionarios, macartistas, para explicar su propia impotencia. Ni aquí en la Argentina ni en el mundo la gente es manipulada, incentivada y cosas por el estilo. Es el típico recurso para ignorar y rechazar una necesidad popular que en este caso es absolutamente elemental, que es la necesidad de vivienda. Claro. Una necesidad de vivienda que tiene o que está planteada en circunstancias sociales muy particulares acá y diría en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la crisis de la pandemia. Claro. Y bajo la pandemia ciertas cuestiones sociales que son importantes en todo momento se vuelven ahora imperiosas, se vuelven una cuestión de vida. Tomemos este caso de la vivienda. La gente que en condiciones habituales vive hacinada, vive en piezas o en casas donde 6 personas tienen que compartir una habitación, bueno, lo que todos conocemos. Sí. En las condiciones de la pandemia se torna intolerable, porque es un pasaporte seguro al contagio. Claro, que quedarte en casa no es igual. Claro, entonces es necesario buscar espacio, buscar lugar donde estar. Bueno, y esto explica toda esta oleada de ocupaciones de tierra. Entonces, la respuesta del gobierno, el desalojo brutal, es una confesión de una gran impotencia, no de potencia. Uno dice, bueno, si desaloja tiene fuerza, tiene poder, no. Es la demostración de la mayor impotencia porque no puede resolver una crisis social y hasta te diría una crisis humanitaria planteada por la pandemia. Es decir, no pudo resolver de qué manera 2.000 familias encontraban un lote, un pedazo de tierra y recursos para poder poner de pie una vivienda, porque este era en definitiva el reclamo que se planteaba con tanta urgencia. Entonces creo que es un enorme fracaso del gobierno y es el fracaso en poder manejar una crisis como esta, la crisis de la pandemia, con una orientación favorable a la población trabajadora. Esto es absolutamente claro, es decir, Guernica hay que ponerlo en el nivel de las falencias hospitalarias, de la falta de testeos, de los 4 millones de desocupados, es decir, la incapacidad de un gobierno
gobierno y una organización social para manejar una crisis de esta envergadura. Esta es la realidad. Claro. Y a ver, y esto, porque en realidad, lo que dice la versión del gobierno oficial es que, bueno, que ellos que en realidad también estuvieron ahí, eso no, la verdad no se puede negar que estuvieron ahí y que estuvieron tratando de buscar una solución. ¿Cuáles eran esas soluciones? La gente que se quedó dice, ¿por qué no aceptó o por qué las soluciones serían insuficientes en este caso que decidieron quedarse? Ocurre lo siguiente, las llamadas soluciones siempre pasan por lo que yo te denominaría indemnización por desalojo. Claro. Es decir, te doy unos pesos para que te vayas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente, hay familias que frente a la enorme miseria que vivimos, dice, bueno, si me das unos pesos para que me vaya, con la cabeza baja me voy. Sé que no resolví nada, pero me voy con unos pesos. Obviamente yo no culpo a nadie que en esas circunstancias se ve obligada a aceptar una situación de este tipo. Claro, antes que me peguen. Mira, yo hace casi 20 años, hace 15 años, cuando estaba en el equipo legislativo de Altamira como asesor en la legislatura de la ciudad, me tocó vivir, no te digo de cerca, sino desde adentro, el desalojo del edificio del ex Padelay en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Donde la gente reclamaba el derecho a su edificio. Bueno, yo estaba en ese momento cuando fue la policía para hacer el desalojo. Bueno, un operativo parecido al del otro día, entraron a sangre y fuego en el predio que está ahí en San Telmo, y mientras se producía la represión, había funcionarios del entonces gobierno de Aníbal Ibarra de la ciudad de Buenos Aires con una chequera en la mano. Entonces a la gente que estaba desesperada, aguantando los gases lacrimógenos, le hacían en el momento un cheque para que agarraran sus pocas pertenencias y dejaran el lugar. Esto es lo mismo. Es decir, ver de qué manera un resarcimiento inmediato se saca a la gente de encima, y hasta es una inmoralidad. ¿Por qué motivo? Porque todos saben que quien recibe unos pesos para poder irse, dentro de 2 meses está peregrinando por otro lugar donde vivir. No, que el acceso a la vivienda es muy difícil. O sea, si vos tenés que alquilar, te piden un montón de requisitos que por esa gente no tiene. Entregar dinero sabiendo que no resolviste absolutamente nada. Entonces, este es el motivo por el cual otras personas que rechazaron esa alternativa dijeron, no, realmente queremos un lote, queremos esta cuestión. Y el gobierno no lo dio. Y creo que inclusive en un momento dijo, no solo no lo vamos a dar, sino que vamos a preparar una represión también. Y con esto quiso dar una señal política que tiene que ver con un problema estratégico de la provincia de Buenos Aires, pero en cierto modo del país también, que es el uso del suelo. Porque vos te imaginas que no le faltan a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, 2.000 lotes de tierra para poder darle una respuesta a todas estas familias que lo pedían. Pero el mensaje es que el uso de ese suelo está destinado para el capital inmobiliario, para proyectos relacionados con especulación, con barrios privados, y no para una urbanización de carácter social. Por eso hay que reflexionar en este problema pensando en mucha gente, inclusive gente trabajadora, que también manipulada por lo que es todo el arsenal mediático que ataca lo de Guernica, de pronto acepta esta versión de los usurpadores, digamos, de toda esta historia. Claro. Sí, porque dicen, y no, pero yo soy trabajador y tengo que alquilar y también pago un alquiler, entonces esta gente pretende que le den gratis, se instala ese discurso también, ¿no? Si la salida a la crisis de vivienda va a ser la que se dio en Guernica, esa persona que dice, no, yo tengo mi vivienda, la va a perder.
porque con el acaparamiento privado del suelo, los alquileres van a ser más caros, el acceso a la vivienda se va a volver más prohibitivo, los impuestos provinciales y municipales, incluso para el que tiene vivienda propia, se van a volver más elevados también. Entonces, lo que empieza como el desalojo de Guernica termina convirtiéndose en una política expulsiva o desalojadora de toda la población trabajadora. Y esto, fíjate una cosa más que te voy a decir, esto antes estaba relativamente concentrado en los grandes centros urbanos, es decir, esta tensión por la propiedad inmobiliaria era propia de la ciudad de Buenos Aires o de los lugares de la provincia vinculados a los cascos céntricos, ¿no? En la provincia naturalmente vale más vivir en el centro de Quilmes, en el centro de San Isidro, etcétera, etcétera. Pero ahora, con la pandemia, se ha creado una nueva especulación, que es la especulación inversa. Es decir, el que negocia con tierras bien alejadas del centro urbano, que están casi en el límite, ¿no es cierto?, de la urbanización en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tienen aire puro. Claro. Es lo que pasaba en Guernica, y entonces en medio de la pandemia, de contagios y demás, se ha desatado una voracidad de tierras en los lugares donde todavía hay aire puro. Claro. Entonces, digamos, fíjate qué ironía, toda una población trabajadora que fue expulsada de los centros urbanos, que le dijeron no, vos andate a vivir a 40 kilómetros de donde vivís, andate a vivir lejos porque acá no tenés lugar, ahora tampoco puede vivir lejos, porque lejos tienen que vivir los que quieren un country, un barrio privado, y quieren estar a resguardo, ¿no es cierto?, de toda esta situación terrible. Entonces, volviendo al comienzo, el fracaso del gobierno es enorme. ¿Para quiénes son los dueños de Guernica? Se presentaron porque parece que no tampoco hay una escritura, también arrogan derechos posesorios, ¿no? Todo eso está muy controvertido. Quieren efectivamente hacer un barrio privado. Sí. Ahora, vos pensás una cosa, ahí en el lugar, yo inclusive vi las noticias de los desarrolladores inmobiliarios que quieren hacer ahí, por ejemplo, en el lugar donde estaban estos barrios que habían construido los vecinos, o que estaban construyendo, quieren hacer canchas de rugby, canchas de hockey. Ahora, si vos ves los alrededores de la toma de Guernica, bueno, son barrios terriblemente precarios. Sí, son precarios. Sin espacio, sin agua, sin cloacas. Entonces vos fíjate lo siguiente, toda una urbanización para armar canchas deportivas, ¿no es cierto?, de uso privado, cuando zonas como Presidente Perón, Almirante Brown, bueno, y seguramente donde están ustedes, allá en la zona norte. También, sí, también. Igual. Pasa exactamente lo mismo. Igual, grandes. Sí. Y la tierra es necesaria no solo para la vivienda, sino también, por ejemplo, para que existan polideportivos, espacios verdes de carácter público, claro, un parque donde vos puedas acá tenemos. Acá se avanzó mucho en eso. Claro, donde puedas ir el domingo para poder caminar, correr, no chocar. Sí, acá tenemos. Acá por suerte tenemos todo eso. Y tenemos muchos polideportivos, eso tenemos. Y los chicos están bueno, ahora con la pandemia no, pero ahora dentro de todos los chicos están contenidos en los barrios. Te digo porque tenemos pero en todas las... problema, digamos, todos lo reconocemos como un problema, más allá que en algún lugar nosotros se le haya dado una solución. Sí. Entonces hay que ver esto mirando las cosas con mayor altura, tratando de entender, ¿no es cierto?, la tensión social de fondo que existe en todo esto, bueno, y a partir de allí caracterizar, ¿no es cierto?, todo lo lamentable que vimos el jueves. Le hago una pregunta, Marcelo, ustedes como Partido Obrero, ¿cuál sería la propuesta para este problema de la vivienda? ¿Qué proponen ustedes? No, la propuesta inmediata es que deberían relevarse
todas las tierras ociosas, en este caso, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, hacer un relevamiento serio, hacer un empadronamiento de todas las familias, ¿no es cierto?, que están en una situación crítica, y entonces empezar a encarar un plan urbano y de vivienda a gran escala. Claro, incluso por el impacto que tendría desde el punto de vista del empleo. Vos te das cuenta que un plan de urbanización de barrios, construcción de casas concebido a gran escala, también sería una fuente laboral para muchísimas de las personas que a su vez no pueden pagar un alquiler justamente porque no tienen trabajo. Entonces, esto está planteado, esto debería plantearse a gran escala, y también aprendiendo de las experiencias del pasado, con una intervención o un diseño y una discusión sobre las características de estos barrios, donde tengan intervención directa los que van a vivir allí. Porque la construcción popular, la vivienda popular, no tiene que ser un depósito rutinario de gente. No. Como hemos visto tanto en monoblocks y en este tipo de cosas. Tendrían que ser barrios con un diseño creativo, con nuevos aportes, con espacios verdes a su interior, para que por lo tanto tenga lugar la recreación, con espacios culturales. Entonces ustedes se dan cuenta que allí, donde estaba planteado aplicar todas las posibilidades creativas y laborales de miles de personas, terminamos viendo casillas incendiadas por parte del Estado. Es lamentable. Sí, la verdad que nos queda, la verdad es una imagen como de pérdida, ¿no? Yo lo dije en el bloque anterior, como que el campo popular en un punto, yo sentí que perdimos por el hecho de que no... Es que hay que ponerse en el lugar del otro también, ¿no? Porque uno escucha, ¿no? Dice, no, pero bueno, no vayan a trabajar. O sea, la gente quiere trabajar, la gente quiere tener una vivienda digna. Había entre estas personas una mamá que estaba por tener un bebé. Y yo me imaginaba cómo pasé yo mi posparto y pensar en cómo lo va a pasar esa señora, y la verdad que uno es imposible no tener sensibilidad con respecto a eso, ¿no? Porque somos personas, somos seres humanos y todos tenemos derecho a vivir dignamente. Vida en dignidad, por supuesto. Y que todos podamos vivir dignamente, desde que menor salario, pero que tenga su casa, su piso, su baño, su ducha de agua fría, caliente, no pasar calor, porque nosotros vivimos en una zona alejada y tenemos 2 horas de viaje y venimos muertos de calor a lo mejor de trabajar, y tenemos la necesidad de sentarnos en una mesa y comer frescos con un aire acondicionado, porque son las condiciones que se están dando en este siglo y se las tienen que seguir manteniendo. Eso es lo que llegó, son derechos de ya humanos, ¿no? No, y con el tema también de la conectividad, ¿no? Porque una vez, nosotros pasamos todo este año trabajando con teletrabajo, haciendo la tarea con los chicos en la casa, pero para hacer la tarea tenés que tener internet, computadora, celular. Vivir dignamente. Y realmente esos chicos, ¿cómo hacen la tarea? O sea, realmente, estamos ya poniendo una desigualdad de base. Coincido totalmente. Mirá, ustedes saben, yo soy docente universitario y recibo, digamos, los mails de los chicos, de mis alumnos, excusándose quien no pudo hacer la tarea o rendir el examen porque cortaron la luz, claro. o porque no tiene conexión, o simplemente porque en la casa vive en condiciones que a veces no le permiten ni siquiera tomar una clase. Ni qué hablar de aquellos que tuvieron que dejar la casa por los familiares contagiados. Claro. Y tuvieron que ir, ¿no es cierto?, a una familia. Entonces estamos viviendo una situación catastrófica. O el que hace changas y tuvo que quedarse 15 días en la casa porque se contagió, y después la recuperación, porque no es que te saliste, terminó, por ahí hay gente que se sigue sintiendo mal y que tenés toda una recuperación y por ahí no tiene un trabajo fijo, tiene que hacer changas y todo ese tiempo estuvo sin trabajar y sin ingreso en la familia. Son un montón de situaciones que hay que contemplar. Por supuesto. Ahora, vos fíjate lo siguiente, el gobierno mismo reconoció que mucho del dinero que le dio a las empresas en estos meses fue utilizado, por ejemplo, para comprar dólares y fugar dinero del país. Ahora, con ese dinero se podrían haber contratado personas para llevar adelante testeos masivos, porque los testeos masivos
que hubieran permitido, como de algún modo ocurrió en China, acotar, reducir y en un momento eliminar directamente la pandemia, no es solo el problema de los reactivos, de los kits, sino también que es una gran movilización social, porque hay que colocar miles de personas en la calle, relevando, testeando, recorriendo los barrios. Entonces, la orientación con la cual se abordó la pandemia ha sido muy equivocada, pero no en términos técnicos o profesionales, sino en términos sociales. Es decir, salud, vivienda, educación, la emergencia real que estaba planteada para la mayoría de la población no se atendió. Y mientras tanto se dieron gigantescos recursos a las empresas que el propio gobierno terminó reconociendo que, bueno, fueron utilizados para llevar adelante maniobras especulativas. Terrible. Es decir, no se rescató al trabajo, no se rescató a la humanidad, se rescató al capital. No, la verdad que, bueno, cosas para seguir pensando y también en cómo vamos a reconstruir y y las prioridades que tenemos que tener, ¿no? La prioridad tiene que ser siempre los trabajadores y las personas y los derechos humanos fundamentales. Por supuesto, digamos, lo último que perdemos es la capacidad de reflexión, porque esa capacidad de reflexión nos da una fuerza para transformar todo esto, que es lo que tenemos que hacer. No, por eso también la idea de convocarlos a ustedes, porque realmente se escuchó, a mí no, a ver, uno puede tener coincidencia con determinado político, con determinada orientación política, pero uno tiene que escuchar todas las campanas y realmente esto a mí personalmente no me cerraba eso, no, porque fue la gente incentivada por la izquierda, no, bueno, vamos a escucharlo, por eso le damos voz a ustedes y también, bueno, siempre también reconocerles que siempre están ahí en los movimientos sociales, con los trabajadores y acompañando y bueno, y está bueno que esto también se conozca y se dé saber. Bueno, muchas gracias. Le agradezco muchísimo, Marcelo, por esta entrevista, por tomarte tu tiempo y bueno. Por favor, cuando quieran, me llaman y conversamos. Bueno, será un placer. Será un placer y que nos unan